Man, qué momento de alabanza tan increíble el día de hoy, ¿verdad? Una vez más, ¿por qué no damos un aplauso al equipo de alabanza que hicieron? Como mencionó el pastor Dick, ayer pasamos un tiempo juntos y según yo les enseñé, pero yo no enseñé nada a partir de lo que hicieron el día de hoy. Me enseñaron más bien a mí y me llenaron de gozo y de alegría y fue un momento increíble ver qué equipo tan apasionado, tan just llenos de fuego, llenos del poder de Dios ustedes tienen. No sé si lo saben, pero denle gracias al Señor por el equipo de alabanza increíble que están con ustedes, que comparten esos momentos. Bueno, como dijo el pastor Dick, mi nombre es Jonathan Portillo y es un placer saludarles. Mi esposa y yo venimos desde los Estados Unidos, pero mi familia es de México, por eso hablo el español. Ya sé que unos dos me miraron y dijeron, ¿quién va a traducir? No va a traducir nadie. Yo solito puedo, gracias a Dios, me defiendo, dice mi mamá. Pero mira, somos amigos de los pastores Dick y Ruth y nos conocimos hace 7 años, que es increíble. Fue la última vez que estuvimos aquí, así que si algunos de nosotros nos acordamos o nos vimos, Pablo, Erika, los vimos de vuelta y fue un placer verles. Y no pudimos creer que han pasado ya 7 años, ha pasado demasiado tiempo y con el favor de Dios para la otra sea mucho menos tiempo. Pero antes de comenzar, quería tomar un momento y honrar a sus pastores. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie y le damos gracias al Señor por la vida a los pastores Dick y Ruth? Man, love you, brother. Love you guys. Love you, Ruth. Man, en serio, desde el momento que los conocimos hace 7 años, mi esposa y yo nos enamoramos de sus pastores, nos enamoramos de su testimonio, de su historia, de su corazón, de cómo aman a la gente, de cómo aman a las naciones y cómo están viviendo el gran mandamiento día tras día en este lugar. Así que es un honor poder estar en su casa, es un honor poder llamarles amigos, les amamos, les apreciamos y esperamos que continúe la relación y que sea aún más hermosa que eso. Amén. Bueno, pues ya ni sé cómo continuar después de ese momento de alabanza. Me encantaría solamente decirle, equipo, vuelvan y vamos a seguir alabando toda la noche. Pero sé que tenemos tiempo y corremos. Me dijeron que aquí los servicios son de 4 horas. Nos dijeron que podía predicar por... Oh, bueno, me encantaría compartir con ustedes, obvio, como pastor de alabanza y como director de alabanza, cuando me dijeron de qué vas a predicar, les dije que iba a ser de alabanza. Obvio. Pero quería enfocarme en algo que he aprendido a través de este último año, año y medio, que es cómo alabar y adorar en medio de un desierto. Porque ¿cuántos sabemos que la vida está llena de desiertos? Y esto es algo que yo he aprendido específicamente en nuestra vida a través de este último año, es cómo poder seguir adorando y seguir alabando al Señor en medio de un problema, en medio de un desierto. ¿Cuántos aquí hemos pasado por un desierto o un problema anteriormente? Todos, ¿verdad? Y si tú no levantaste la mano, no te apures, al ratito te cae. En Estados Unidos decimos que las cosas seguras son los taxes, la muerte y los problemas. Hay impuestos, aquí no sé si hay impuestos, también hay impuestos. En todo el mundo, impuestos, muerte y problemas es seguro. A todos nos llegan los problemas. Hace un par de años llevamos a nuestras niñas, tenemos 2 niñas chiquitas, una de 3 y una que va a cumplir 5 en un mes. Y las llevamos a nadar en la piscina de la vecindad. Y en aquel entonces ellas aún no sabían nadar, para ellos era algo súper espectacular, súper especial, estaban muy emocionadas. Así que las llevamos y como no saben nadar, como están chiquitas, ellas se quedaban en la esquina, ¿verdad? Y súper contentas de estar ahí salpicando y jugando y corriendo entre el agua y se la pasaron muy bien. Pero al pasar el tiempo, al pasar el rato, mi hija mayor, Melody, voltea a verme y se da cuenta que, oye, yo estoy aquí, el agua me llega hasta aquí, está bien. Y papá está allá brincando y haciendo un tiradero de agua y yo quiero ir a hacer eso. Y eso me dice, papi, yo quiero ir contigo. Dije, ¿estás segura? Me dijo, sí, yo quiero ir contigo, yo quiero brincar, yo quiero estar ahí en lo hondo contigo, quiero nadar. Le dije, ok, pues vamos. La saqué, la llevé al lado profundo del agua. Le dije, ok, tú quédate aquí en la esquina mientras yo me meto y me preparo para que tú saltes. Me metí al agua, me hice más adentro, más a lo profundo. Y cuando volteé, ya no estaba esta niña llena de gozo, llena de pasión, llena de coraje, lista para conquistar las aguas. Ahora estaba una niña llena de temor, llena de ansiedad y a punto de llorar. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió en mi niña en ese momento? ¿Por qué cuando hace solamente minutos, segundos, honestamente, ella estaba lista para conquistar el mundo, para conquistar las aguas, ella estaba lista para hacer todo, ahora estaba temblando?
y llorando, diciendo, papi, papi, ayúdame. Porque ahora su vista no estaba en papá, ahora su vista estaba en las aguas. Y eso cambió todo. Cuando su vista, cuando su enfoque se quitó de aquel que la podía salvar, de aquel que la podía alcanzar, de aquel que la podía rescatar, y su vista y su enfoque se movió a las aguas, a lo profundo, al temor, su gozo, su alegría, su confianza se cambió pues por tristeza, por temor, por ansiedad. Y la verdad es que a nosotros nos sucede esa misma cosa. Cuando estamos frente a un problema, cuando estamos en medio de un desierto, ponemos nuestro enfoque y nuestra vista en el problema y eso cambia todo. En tu matrimonio, por ejemplo, cuando estás en medio de un pleito, cuando estás enojado con tu pareja, cuando están peleando, ya no ves a aquella persona que amas y que dijiste que vas a pasar la vida con ellos. Ahora solamente ves a aquel que no sacó la basura, aquel que no lavó los trastes, aquel que no deja dormir con sus ronquidos. Amén. Sorry, baby. Yo sé que soy yo. O quizás con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando están de rebeldes, cuando están dando lata, cuando están llorando todo el tiempo, no miramos la bendición de Dios, no miramos el regalo que son, solamente miramos los 18 años que les faltan para irse de la casa. En nuestra salud, ¿verdad? Cuando vamos al doctor y nos dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Estás bien? ¿Te ves saludable? ¿Te hace faltar unos cuantos kilos? El azúcar la traes un poquito alta, el colesterol está un poquito alto, pero estás bien. Lo único que escuchamos fue, te hace falta bajar kilos y te va a tocar un ataque cardíaco. Siempre nos enfocamos en el problema. Es lo que sucede cuando enfrentamos un problema, cuando estamos en una decisión, una situación difícil, cuando estamos en medio de un desierto. No miramos lo bueno, no recordamos las bendiciones que hemos recibido, solamente nos enfocamos en el problema. Mira, esa misma cosa nos sucede en nuestra relación con Dios y se refleja en nuestra adoración a Él. ¿Verdad? Porque cuando la vida va bien, cuando todo está a nuestro favor, cuando hay dinero en el banco, cuando hay comida en la casa, cuando los hijos se portan bien, cuando hay salud, cuando está contenta la esposa y el esposo, así podemos ser llenos de gozo, de alegría, de paz, de amor. ¿Verdad? Cuando todo va a nuestro favor, podemos levantar las manos y cantar, y Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, te alabo, te adoro y te entrego todo lo que soy. Venimos delante de Él, nos arrodillamos, aplaudimos, saltamos, danzamos y le entregamos todo lo que somos. Pero cuando llega el problema, ¿qué pasa cuando enfrentamos la enfermedad, la pérdida de trabajo, la muerte de un familiar? Una situación que va mucho más allá de lo normal y mucho más allá de lo que podemos aguantar. Y cuando ponemos nuestro enfoque en eso, perdemos el gozo, perdemos la alegría y ya no danzamos, ya no cantamos, ya no levantamos las manos, ahora venimos y sí, Dios es bueno. Es lo que dicen. Sí, Dios es fiel, es lo que cantan, pero yo no lo veo. Quiero que captes esto. El desierto, tu problema, tu enfermedad, tu situación, nada de esto cambia quién es Dios. Solamente revela en qué está tu enfoque. El desierto no cambia quién es Dios, solamente revela en qué está tu enfoque. Igual que con mi hija y la piscina. Cuando ella cambió su enfoque, cuando ella cambió su vista, eso fue lo único que cambió. Yo no cambié. Mi habilidad de alcanzarla, de salvarla, de rescatarla, de nadar, nada de eso cambió. Yo fui siendo el mismo padre que la iba a rescatar, pero ella solamente miraba las aguas, solamente miraba lo profundo del mar y se sentía agüitada y triste. Así que hoy me encantaría compartir con ustedes qué es lo que dice la Biblia sobre adorar a Dios en medio de un desierto, en medio de un dolor y poner nuestra vista y nuestro enfoque solamente en Él. ¿Verdad? Si traes tu Biblia contigo, vamos a abrirlas al libro de Salmos, capítulo 63, o en tu móvil, en la aplicación, en lo que traigas. Y para darles un poquito de contexto, el Salmo 63 fue escrito por el rey David. Y aquellos que conocemos la historia de David, sabemos que después de su momento altísimo de matar a Goliat y ser llamado rey de Israel, él pasó por 2 desiertos drásticos, literales, emocionales, espirituales en su vida.
Número uno, la primera vez cuando pasó por un desierto fue cuando Saúl, el rey Saúl, se dio cuenta que David iba a ser el que Dios había elegido para reemplazarlo. Y Saúl dijo, no, aquí el rey soy yo y a ti tú no, a ti te vamos a matar. Y David tuvo que huir para poder salvar su vida. La segunda vez que pasó por el desierto, y la que yo creo y muchos pensamos que fue cuando escribió este salmo, fue cuando su hijo Absalón entró en rebelión y dijo, ¿sabes qué? Mi papá ya no tiene lo que es necesario para ser el rey, yo voy a ser el rey. Y él tomó y juntó el pueblo en contra de David, y David tuvo que huir a un desierto para salvar su vida porque su hijo propio lo quería matar. Mira, yo no sé tú, no sé qué situación has pasado, qué problemas has pasado, pero imagino que aquí nadie de nosotros, nuestro hijo nos ha querido matar y hemos tenido que huir. Me imagino que el dolor, la tristeza, la ansiedad, todo lo que sentía David había de haber estado enorme. Me imagino que había visto el desierto y dijo, este problema, ¿cómo lo voy a sobrepasar? Y es en esa mentalidad que David escribe estas palabras. Salmo 63 del 1 al 8 dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Y de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Y luego dice, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria, tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva y a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculente banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante toda la noche. Como tú eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti porque tu fuerte mano derecha me tiene seguro. Eso suena como un salmo de alguien que está huyendo, de alguien que está lleno de temor, de ansiedad. ¿Verdad que no? Lo que vemos en este salmo es un ejemplo perfecto de lo que tú y yo tenemos que aprender a aplicar en nuestras vidas, especialmente cuando estamos en medio de un desierto. Porque te fijaste en este salmo, David solamente menciona el problema una vez. Dice, mi alma te anhela a ti, Señor, en esta tierra agotada. Y de allí cambia completamente. Dice, pero aún así te alabo, te canto, te adoro, pienso en ti. David tiene su vista fija y su enfoque puesto en el Señor. Entonces lo que vemos que hay que aprender a hacer tú y yo para mantener nuestro enfoque en el Señor y nuestra alabanza libremente ofrecida a Él en medio del desierto es, número uno, hay que reconocer quién es Dios. Hay que reconocer quién es Dios. Antes de nada hay que reconocer quién es Dios, y esto es exactamente lo que hace David. Él no comienza diciendo, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, rescátame. Oraciones que son buenísimas de orar. Pero en este momento David no comienza diciendo, mira este problemata que tengo, mira este desierto, mira esta situación. No, Señor, Él dice, tú eres Dios. Antes de nada, tú sigues siendo Dios y tú eres mi Dios. Mira una vez más lo que dice, oh Dios, tú eres mi Dios y de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti y todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Y luego sigue, como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti porque tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. En este momento David reconoce que Dios sigue siendo Dios. En medio del desierto, en medio del problema, en medio de tanto dolor, David dice, Señor, tú eres Dios. Y mira lo que dice, no solamente dice, tú eres Dios, sino que dices, tú Dios eres mi Dios. Dice, tú eres mi Dios. David no solamente reconoce quién es Dios, sino que él pone su enfoque totalmente en Él. Y por eso sus palabras y su actitud son las que son. Por eso miramos que David parece estar alegre, parece estar lleno de vida, parece estar lleno de victoria, aun cuando está en medio de este desierto. Porque su enfoque no está en el problema, no está en la situación que está pasando. Su enfoque está puesta en Dios, y eso se refleja en sus palabras y en sus acciones. ¿Cuántos sabemos que nuestro enfoque
no solamente afecta lo que miramos, sino que afecta lo que decimos y lo que hacemos. ¿Verdad? Cuando nuestro enfoque está en el problema, en el desierto, en vez de estar en el Señor, nuestras palabras y nuestras acciones van a reflejar eso mismo problema. Cuando solamente miramos el coraje, el pleito que traemos en contra de nuestra pareja, en contra de nuestro esposo y nuestra esposa, nuestras palabras y nuestras acciones reflejan eso. No les hablamos con amor, no los tratamos con cariño, los ignoramos, les gritamos, les decimos cosas que sabemos que los van a lastimar porque nuestro enfoque está en el problema. Cuando solo miramos lo que nos falta en el trabajo, solamente miramos que nuestro jefe no se porta bien, que el cheque no es lo que yo quería que fuera, nuestras palabras y nuestras acciones están llenas de ira. Y entonces decimos cosas y hacemos cosas que reflejan eso. Llegamos tarde, hacemos lo mínimo, trabajamos como si no nos importara, como si no fuera para el Señor, como dice la palabra que hay que hacer todas las cosas. Hasta nuestra salud nos sucede. Cuando estamos enfocados en la enfermedad, en el dolor, decimos, ay Señor, es que me duele todo, ando todo dolorido, me falta. Nuestras palabras y nuestras acciones reflejan en qué está nuestro enfoque. Y lo mismo sucede en nuestra relación y en nuestra adoración a Dios. Cuando estamos en un desierto, cuando estamos en medio de un problema, si movemos el enfoque del Señor al problema, nos empezamos a quejar contra Dios. Empezamos a preguntarle a Dios, ¿por qué dejas que esto suceda? Dios, ¿por qué no estás conmigo? Dejamos de alabarle como deberíamos y empezamos a hablar y a actuar como si Dios no estuviera con nosotros. Porque cuando nuestro enfoque no está en Dios y está en el problema, y cuando no reconocemos exactamente quién es Dios, se nos olvida que no hay ningún problema y no hay ningún desierto que sea más grande que nuestro Dios. No hay ninguna situación que sea más grande que nuestro Dios, porque ¿cuántos sabemos que aún en medio de un desierto Dios sigue siendo Dios? ¿Cuántos reconocemos que aún en medio de un problema Dios sigue siendo digno? Dios sigue siendo santo. Aún cuando estamos pasando por tribulación y tentación, Dios sigue siendo el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Él sigue siendo Dios aún en medio del problema. Pero cuando nuestro enfoque no está en Él y está en el problema, muchas veces olvidamos que servimos a un Dios digno, santo, eterno. Y también olvidamos que aun que nuestro Dios es santo y eterno y está en el cielo, también está cerca. También está a nuestro lado y dentro de nosotros. Yo no sé tú, pero yo estoy tan agradecido de servir a un Dios que aún siendo santo, digno, perfecto, poderoso, temible, increíble, más allá de lo que yo puedo entender, Él sigue siendo personal. Él sigue siendo íntimo. Él sigue estando cerca de mí, aún en medio de mi problema. Y cuando reconocemos quién es nuestro Dios y ponemos nuestro enfoque y nuestra vista fija en Él, recordamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos a la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, dirá, ¿ya no nos ama? No, dice, como dice las Escrituras, por tu causa, Señor, nos matan día tras día y nos tratan como ovejas al matadero. Pero Pablo continúa y dice, claro que no. Claro que no. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta. Alguien diga, mi victoria es absoluta. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y yo estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni gobernantes, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Alguien dile gloria al Señor, porque no hay nada, ni nadie
No hay nada ni nadie que pueda derrotar a nuestro Dios y mucho menos que pueda separarnos del amor de Dios. Iglesia, hay que reconocer quién es Dios. Hay que reconocer que Él es grande, que Él es fuerte, que Él es santo, que Él es todopoderoso, que Él es cariñoso, que Él es lleno de misericordia, que Él está lleno de gracia y de amor por ti y por ti y por ti y por mí. Él sigue siendo Dios. Lo cantamos hace un momento, decimos Yahweh, Rafa, Elohim. ¿Cuántos sabemos que esas palabras significan? Dice Jireh, el Dios que provee, Rafa, el Dios que sana, Yahweh, el Señor, Él es el quien es. Shalom, nuestra paz. Él sigue siendo ese Dios que cantamos. Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo tu Dios. Amén. Mira una vez más las palabras de David. Dice: Dios, tú eres mi Dios y mi corazón te busca. Mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela. Dice: canto de alegría ante ti y me aferro a tu mano fuerte. David reconoce quién es Dios y aún en medio de su desierto él alaba a Dios. Dice: yo reconozco quién tú eres y aún así, aún rodeado del problema, voy a levantar mis manos y voy a cantarte porque tú eres santo. Porque mira, la realidad de reconocer quién es Dios no es algo que solamente sentimos. Reconocer quién es Dios es algo que practicamos. Es algo que tenemos que tomar pausa, como dijo David. Dice: pauso y recuerdo y reconozco quién tú eres. Mira, quizás tu situación no cambie en cuanto reconozcas quién es Dios. Quizás tu situación no sea resuelta inmediatamente. Quizás tu enfermedad no sea sanada en ese momento. Quizás tu matrimonio siga en problemas después de que reconozcas quién es Dios. Pero si cambia tu enfoque, cambia tu actitud. Cuando cambia tu enfoque, cambian tus palabras, cambian tus decisiones, cambia cómo tú respondes a esa situación. Porque el desierto, recuerda, el desierto no cambia quién es Dios, solamente revela en qué está tu enfoque. Cuando pases por un desierto, cuando pases por un problema, no pongas tu enfoque aquí, sino que mira, alza la voz, alza la cara y los ojos y pon tu enfoque en Él. Pon tu enfoque en Él, en toda tu vida, en toda área de tu vida. Hay que decidir que ponemos nuestro enfoque no en el problema, no en lo que nos falta, sino que nuestro enfoque está en aquel que sigue siendo fiel. Amén. Así que, número uno, para mantener nuestro enfoque en el Señor y para continuar a alabarle con todo lo que somos, aún en medio de un desierto, hay que reconocer quién es Dios. Y número dos, hay que recordar qué ha hecho Dios. Hay que recordar qué ha hecho Dios. Volvamos una vez más al Salmo 63 y miramos que David continúa su oración. Él continúa su alabanza, no solamente reconociendo quién es Dios, sino recordando qué ha hecho Dios. Dice una vez más: Dios, tú eres mi Dios y de todo corazón te busco. Versículo 2 dice: te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva y a ti levantaré mis manos en oración, porque tú me satisfaces más que un suculente banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando, recordando y meditando en ti toda la noche. Aún en medio del desierto, aún en medio del problema, David recuerda que él ha visto la mano de Dios anteriormente en su vida. Dice: yo recuerdo haber estado en tu santuario. Yo recuerdo haber visto tu gloria y tu poder. En la noche me quedo recostado pensando y meditando en ti, porque yo recuerdo que tú ya has sido bueno en mi vida. Cuando yo era niño, mi papá trabajaba de chofer sobre todos los Estados Unidos, ¿verdad? Él manejaba de estado a estado llevando cargas y estaba fuera de casa por bastante tiempo. En realidad lo miraba quizás si nos tocaba suerte, 2 fines de semana al mes.
So, de los 31 días miraba a mi papá quizás 3 o 4 días al mes. Y todo respeto a mi papá, él hacía lo que podía para pasar tiempo conmigo, para enseñarme lo que un niño tiene que saber y aprender en el poco tiempo que él tenía, ¿verdad? Cuando llegaba a la casa, un sábado venía y me enseñaba cómo cambiar el aceite del coche de mamá, o me enseñaba cómo tumbar una pared, porque a mi mamá siempre le encantaba decorar la casa y tumbar una y poner otra. Así que mi papá dijo, bueno, entre tú y yo nos la averiguamos. Y él pasaba el tiempo que él podía conmigo. Pero aún así, cuando pasaba el tiempo, cuando pasaban los años, se creó una tensión, se creó una distancia pues entre él y yo. Y cuando llegué a mi juventud, ya no recordaba lo que mi papá me había enseñado, ya no recordaba lo que él había hecho por mí. Lo único que yo recordaba era su ausencia. Y eso llegó a un punto fuerte cuando cumplí mis 16, 17 años, ¿verdad? Él llegaba a la casa y yo me aseguraba que no iba a estar allí ese fin de semana. Porque si estaba allí, cuando llegaba él, iba a haber gritos, iba a haber pleitos, iba a haber trancazos. Era feo la situación. Y eso continuó hasta que por fin dije, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí, no quiero estar aquí, no quiero estar con él, no lo quiero ver. Y me fui y me inscribí a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces fue allá, cuando era un recluta, cuando estaba aprendiendo lo que pasaba, que empecé a recordar lo que papá me había enseñado. ¿Verdad? Cuando los otros reclutas batallaban para levantarse temprano y ponerse a trabajar, yo estaba impuesto, porque mi papá desde pequeño me enseñó la importancia de levantarse temprano y empezar el día con el trabajo. Cuando los otros reclutas batallaban con la distancia y con estar aparte de su familia, yo estaba impuesto porque mi papá me había enseñado que a veces el sacrificio y el precio de mantener a tu familia y de proveer por tu familia es la distancia. Y poco a poco fui recordando las cosas que mi papá me había enseñado, aun cuando yo no me estaba dando cuenta, y las fui aplicando en este momento. Y mira, no solamente las recordé, sino que empecé a resaltar por ellas. A causa de lo que mi papá me había enseñado, los valores que él había puesto en mí, los hábitos que había recogido yo de él sin darme cuenta, empecé a resaltar y me gradué con honores. Te puedo ser honesto, el día de mi graduación, cuando llegó mi papá, lo pude ver por primera vez, yo corrí hacia él y lo abracé y lo besé y le dije, papá, gracias. Gracias por lo que me has dado. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por tu sacrificio. Gracias por enseñarme lo que yo no sabía que necesitaba. Gracias. Porque mira, cuando tenemos un corazón lleno de agradecimiento, que recuerda lo que ya ha recibido, no hay otra opción más que expresarlo con nuestras palabras y nuestras acciones. Cuando empecé a recordar todo lo que mi papá había hecho, todo lo que él me había dado, cuando empecé a reconocer y recordar, mi cuerpo tenía que responder. No tenía otra opción más que correr a él, abrazarle y darle mi agradecimiento. Y eso mismo sucede en nuestra relación y en nuestra adoración a Dios. Mira, quizás tú y yo no podemos correr a Jesús ahorita. Algún día lo podemos hacer, pero ahorita quizás no podemos correr a Él y abrazarle. Pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Podemos levantar las manos. Sí podemos elevar nuestra voz, sí podemos aplaudir nuestras manos, sí podemos danzar y brincar y darle a Él gracias por todo lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Sí podemos adorarle, sí podemos responder cuando reconocemos y recordamos qué ha hecho Dios. Porque cuando reconocemos quién es Dios, ponemos nuestra vista hacia arriba. Pero cuando recordamos qué ha hecho Dios, ponemos nuestra vista hacia adentro. Reconocer quién es Dios es vertical, es teología, es enseñanza, es lo que te enseña la Biblia. Pero recordar qué ha hecho Dios, eso es personal, eso es íntimo, eso es experiencia. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un momento que hemos visto la mano de Dios. Amén. Todos aquí tenemos una enfermedad que fue sanada, un familiar que fue rescatado, un milagro que hemos recibido, una oración que ha sido contestada. Todos hemos visto la mano de Dios de una manera u otra en nuestra vida. Así que en medio del desierto y en medio del problema hay que recordar
lo que Dios ya ha hecho. Hay que recordar las veces que Él suplió nuestra necesidad. Hay que recordar las veces que Él sanó nuestra enfermedad. Hay que recordar cada relación restaurada, cada oración contestada. Hay que recordar todo lo que el Señor ha hecho y mirar cómo cambia nuestro enfoque del desierto a Él. Y mira, cuando empiezas a recordar, de pronto también te das cuenta que ahora tienes que contarle a alguien. ¿Verdad? Yo no sé tú, pero yo cuando empiezo a recordar lo que el Señor ha hecho por mí, digo, oye, déjame te cuento lo que el Señor hizo. ¿Verdad? Estoy en conversaciones con alguien y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que estoy pensando por una situación que estoy orando y no contesta. Mira, ¿sabes qué? Yo pasé por la misma situación. Y yo oré y busqué al Señor y Él me contestó, y lo que hizo en mí lo puede hacer también en ti. ¿Verdad? Cuando recordamos y reconocemos lo que Dios ha hecho y quién Él es, no nos queda otra opción más que responder con alabanza, con adoración y contarle a alguien lo que Él ha hecho. Mira lo que dice aquí Salmo 105 del 1 al 5. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Dice, canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras y sus maravillas. Dicen, regocíjense por su santo nombre y alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza, búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que Él ha realizado y los decretos que Él ha dictado. El Señor ha sido bueno con nosotros, y cuando tú y yo ponemos nuestro enfoque en Él, nuestra vida y nuestra alabanza cambia y refleja lo que está en nuestro corazón. Porque ¿cómo me puedo quedar callado? ¿Cómo me puedo quedar con brazos cruzados cuando Él me ha salvado? ¿Cómo no le voy a alabar cuando Él me ha sanado? ¿Cómo no le voy a ofrecer todo lo que yo tengo cuando yo he visto su mano una y otra vez en mi vida? Cuando Él ha sido fiel, cuando Él ha sido bueno, ¿cómo puedo tener otra opción más que alabarle y entregarle todo lo que yo traigo? Toda alabanza, toda honra, toda gloria es para Él, porque Él es Dios y Él ha sido bueno en mi vida. Cuando reconozco quién es Dios y recuerdo lo que ha hecho Dios, no importa lo que venga en la vida, no importa el desierto, no importa el problema, no importa la situación, porque mi enfoque no va a estar en ello. Mi enfoque, pase lo que pase, va a estar en el Señor. Igual que David, yo también voy a elevar mi voz, elevar mi alabanza y caminar por medio del fuego con el enfoque en Él. Como les mencionaba al principio del mensaje, esto fue algo que aprendí muy personalmente este último año. Es algo que sabía en mi mente, ¿verdad? Sabía en teoría, lo había leído, lo había escuchado, pero no fue hasta que pasé por un desierto de mí mismo que en realidad lo pude vivir. El año pasado mi esposa y yo pasamos por una de las temporadas quizás más difíciles que hemos vivido en nuestra vida, y pasaron las cosas al principio del año, pero en realidad se puso pesado empezando en marzo. En marzo tenía una herida del ejército vieja que me había molestado por buen tiempo, pero no había ido al doctor, no había ido al médico, y de repente me lastimé de tal manera que quedé básicamente inmóvil por 3 meses. No podía caminar, no podía sentarme a la mesa para comer con mi familia, no podía recostarme, no podía manejar, no podía hacer nada sin estar en un dolor completo. Desde los dedos hasta la cabeza, un dolor que impactaba todo lo que yo estaba haciendo. Y si se los soy honestos, en esos momentos mi mente y mi corazón estaban enfocados en el dolor. Porque llegó el punto donde dije, oye Señor, ¿cómo estoy orando a ti? Estoy clamando a ti, estoy declarando sanidad en mi cuerpo y no veo tu respuesta. He pasado los últimos 20 años de mi vida alabándote, danzando, proclamando tu bondad y tu fidelidad a través del mundo entero, y ahora no puedo ni levantar las manos sin estar llorando por el dolor que siento. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Por qué no me estás contestando? Y aún así trataba y dije, voy a seguir alabando, aunque quizás no lo sienta, aunque me duela, lo voy a hacer. Y seguí yendo al doctor y me dieron medicamento, me dieron terapia física, fui al quiropráctico, hice todo y nada
cambiaba, iba de mal en peor, hasta que al fin dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a tener que operar, vamos a tener que hacer cirugía. Y dijo, yo tengo 33 años, ¿cómo que voy a hacer cirugía de mi espalda a tan edad, tan joven? Pero dije, no, pues si es la única opción, es la única opción. Hay que hacer lo que hay que hacer, porque no puedo seguir viviendo así. Así que fuimos con el doctor, hicieron la operación, y gracias a Dios, el momento que desperté no sentía más dolor. Dije, oh, gloria a Dios, ok, ya terminó el desierto, ya pasó el problema, ahora sí puedo continuar con mi vida, puedo alabar al Señor otra vez, porque ya las cosas van bien, ya puedo olvidar lo que pasó y puedo alabarle a Él. Por fin, el fin del desierto. Pero lo que sucedió en esos meses fue que mientras yo estaba lastimado, mientras yo estaba herido, nos dimos cuenta que mi esposa estaba embarazada con nuestra tercer niña. Así que, pobre de ella, ¿verdad? 2 niñas que tiene que cuidar, más está embarazada, más mantener la casa, y ahora tiene un bebé grandozote que no puede hacer nada. No le podemos, porque yo no sé ustedes, pero en los Estados Unidos los hombres, si nos enfermamos, no servimos para nada. ¿Aquí también? Ok. Entonces todos los hombres, ¿verdad? En cuanto hay un poquito de dolor, una enfermedad, ay, mi amor, no puedo hacer nada. Y ella hizo un trabajo increíble en cuidarme, en cuidar a nuestras hijas, en cuidar a la casa. Entonces terminamos la cirugía, salimos y dijimos, ok, pues ya puede continuar la vida, ya estamos bien, va creciendo la bebé, va todo bien, vamos en orden, perfecto. Y luego llegó julio, agosto, cuando teníamos como 5 o 6 meses de embarazo, y nos dijeron los doctores, sabe que su niña ha fallecido. No van a dar a luz a la bebé y vamos a tener que ir y operar. Y de vuelta inmediatamente al desierto. De vuelta inmediatamente a sentirnos solos, agotados, sin respuesta, confundidos. Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo puede ser esto, Dios? Si pasamos por aquello que fue súper difícil y ahora estábamos bien y ahora nos pones en una situación aún peor de la que habíamos pasado. ¿Por qué, Señor? Y mi enfoque mantenía siendo en el problema. Seguía mirando la situación, seguía mirando lo que me faltaba, lo que había perdido, y honestamente me quejaba. Y Señor, ¿por qué? No entiendo, yo te he servido, yo te he sido fiel, yo he vivido toda mi vida para ti, ¿y por qué me has abandonado? Por primera vez entendí las palabras que David escribe en el Salmos 22, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Había tantos momentos donde me sentía lejos de Dios, donde sentía que Dios me había dejado, me había abandonado y que mis oraciones no llegaban más allá del techo. Dice, estoy clamando, estoy orando, estoy pidiendo. Yo sé que me falta fe, pero Señor, tengo poquita. Tú dijiste que si un grano de mostaza puede mover la montaña. Yo siento que tengo un grano de mostaza. ¿Y por qué aún no me respondes? Pero aún en medio del desierto, aún en medio del dolor, decidí, tengo que seguir alabando a Dios. No entiendo la situación, no tengo respuesta, no tengo otra opción más que levantar mis manos y cantar, en mi vida tú has sido bueno, aun cuando ahorita no lo siento. Y honestamente me sentía como un hipócrita, porque estoy cantando, tu fidelidad es grande, y en este momento no veo la fidelidad de Dios porque estoy enfocado en mi problema. Estoy cantando, Señor, tú eres bueno día tras día, mientras en mi vida siento, Señor, tú me has abandonado. Pero decidí, voy a continuar a alabar y a cantar al Señor, aun cuando no siento su fidelidad, aun cuando no siento que Él es bueno, porque Él sigue siendo fiel, aun si yo no lo siento. Él sigue siendo bueno, aun si yo no lo siento en este momento. Lo que yo sienta, lo que yo estoy mirando, no cambia quién es mi Dios. Y poco a poco fui reconociendo y recordando, y entendí las palabras que continúan en el Salmo 22. Dice, ¿por qué me has abandonado si cada día clamo a ti, mi Dios, y no me respondes? Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Y luego el versículo 3 dice, sin embargo tú eres santo.
Sin embargo, tú eres santo y estás entronado en las alabanzas de tu pueblo. Aún si no siento la respuesta, aún si no siento que me estás escuchando, aún si me siento lejos y aparte de ti, sin embargo, tú sigues siendo santo, tú sigues siendo bueno. Él dice, nuestros antepasados confiaron en ti y tú los rescataste. Clamaron a ti y tú los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Yo reconocí que mi Dios sigue siendo Dios y recordé que Él ya había visto y había sido bueno en mi vida, y pude empezar a cambiar mi enfoque, mis acciones, mis palabras, aún en medio de este desierto. Y tomé la decisión, ok, el problema no se fue, el dolor de espalda siguió, tuve que hacer cirugía, la bebé que perdimos la bebé. Pero dije, aún en medio de este desierto, mi enfoque no está aquí, mi enfoque está aquí. Y empecé a recordar, dije, ok, quizás este dolor de espalda no se fue, pero recordé todas las veces que estuve a punto de muerte y el Señor me rescató. Y dije, quizás perdimos esta bebé, pero recordé los 8 años que pasamos por infertilidad, cuando nos dijeron no van a poder tener hijos, y ahora tengo 2 niñas hermosas en casa, porque el Dios ha sido bueno. Pude enfocarme en lo que me faltaba, en lo que estaba batallando, en lo que estaba sufriendo, o pude enfocarme en que el Señor es bueno, y yo he visto su mano una y otra vez. Y aún si Él jamás responde otra oración mía, Él ya ha hecho más que suficiente. Porque Él envió a su Hijo a morir en una cruz, la muerte de un pecador, a derramar su sangre por mí y por ti. El Dios eterno, el Dios altísimo, el Dios todopoderoso vino y se hizo hombre y vivió una vida perfecta, humildemente entregando su vida por pecadores como tú y yo. Y si jamás me responde otra oración, yo sé que Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bueno, y Él ya me ha dado más que suficiente. Iglesia, quiero invitarte a que te pongas de pie este día. La palabra nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y lo que Él ha hecho por uno, Él puede hacer por otro. Así que hoy te quiero animar a que en medio de tu problema, en medio de tu dolor, en medio de tu desierto, quites tu enfoque de aquí y lo eleves hacia aquel que está contigo ahí en medio de ese desierto. Aquel que está contigo allí en medio de ese dolor, y que eleves un cántico de agradecimiento y de alabanza a Él, y declaremos que Él es santo y Él sigue siendo fiel. El día de hoy vamos a hacer eso mismo.